Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Te damos la bienvenida a nuestro programa Olor Fragante, un programa que llenará tu vida para que sea una vida de adoración. No te lo pierdas, aquí comenzamos. Buenas tardes a todos en la radioaudiencia de Radiovisión, la frecuencia que siempre te está bendiciendo las 24 horas y todos los 7 días de la semana. Gracias por estar en sintonía con nosotros aquí a través de Radiovisión, ¿verdad? Los estudios de Radiovisión. Y esta es tu hermana Lynn González, como todos los martes y todos los viernes de 2:30 a 1 de la tarde. Y Olor Fragante es cortesía de la librería Vida Nueva, la cual se encuentra en el 2909 al norte de la Central Avenida aquí en Chicago, Illinois. ¿Quieres comunicarte a la librería Vida Nueva? Mira, lo puedes hacer a través del 773-481-2554. Está abierta las 7 días de la semana, así que hay material en inglés, así que no te lo puedes perder, no puedes perderte los especiales y sobre todo todos los sábados a las 12 de la tarde, totalmente gratis. Todas las actividades que hay, eventos para la familia, eventos para las personas que quieren escribir o están escribiendo libros y necesitan orientación. También todos los últimos sábados de mes está el Ministerio Transformando Mujeres, donde cada sábado último de mes se dedican a venir, a bendecir a cada mujer que quiera venir gratuitamente y recibir una palabra poderosa de parte de Dios. Así que todos los sábados de los meses siempre está ocupado con una actividad hermosa dedicada y especialmente para tu vida espiritual. Gracias por estar en sintonía a todos aquellos que están a través del Ustream, a través de la página oficial radiochicago.com. Gracias por estar con nosotros. Hemos estado la semana pasada hablando acerca de unos detalles bien fuertes en la palabra y seguiremos esta semana porque, sabes, el compromiso de nosotros con Dios es servirle y serle fiel en todos los aspectos de nuestra vida. Y muchas veces se nos olvida que Dios tiene ciertas cosas en la palabra para nosotros ser bendecidos. Estuvimos la semana pasada hablando de que nosotros debemos de temer, de adorar, de serle fiel y alabar y vivir, ¿verdad? Para Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra voluntad. También estábamos hablando también el viernes de Santiago capítulo 1 verso 8, que dice la palabra en una versión Biblia actual, dice: nada puede esperar de Dios una persona así indecisa y inconstante en todo cuanto emprende. Qué difícil es, ¿verdad?, ser
personas inestables, gente que siempre estamos en dos pensamientos y habíamos hablado que estábamos en dos almas. Pero ¿sabes qué? En el día de hoy vamos a estar hablando de derribando los muros para la victoria. Muchos de nosotros hemos, ¿verdad?, construido muros, pero antes de empezar con esta reflexión del día de hoy, quiero que escuches esta canción de No hay lugar más alto de Miel San Marcos con nuestra amada, ¿verdad?, esta cantante tremenda, Cristín de Clario. Así que después de este breve corte musical, vamos a regresar y vamos a ver qué Dios nos dice a través de la palabra. Que soy es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristín de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste. Radio Visión, la frecuencia que te bendice. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto que estar en los pies del Señor. Qué mejor refugio, qué mejor, ¿verdad? Qué mejor casa. No hay nada, no hay nadie que pueda tener otro refugio que en los brazos del Señor, nuestro Dios poderoso. Y en esta hermosa tarde quiero compartir contigo, hemos estado hablando acerca de muchas cosas un poquito difíciles dentro de la palabra, pero que hoy en día necesitamos romper con los muros que están frente de nosotros. Dice en 2 de Corintios capítulo 10, verso 5, lo voy a leer 3 versiones, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice en la Nueva Traducción Viviente: destruyamos todo obstáculo de arrogancia, que es altivez, que impide que la gente conozca a Dios. Qué interesante. Capturemos, ¿verdad?, los pensamientos rebeldes y enseñemos a las personas a obedecer a Cristo. Dice en 1 de Timoteo, verso 6, capítulo 20, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado.
evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. En la Nueva Traducción dice: Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti con su así llamado conocimiento. Cuando vamos a hablar de derribar es demoler, es echar a un monte, ¿verdad? Mucha gente echan un monte y demuelen un monte, demuelen un edificio. Es algo que está en construcción y en general es echar a rodar lo que está en alto, hacer dar al suelo, dice el diccionario, es derribar, ¿verdad? Es tumbar o a una persona, puedes tumbar a una persona, puedes tumbar a un animal, puedes tumbar una casa, puedes tumbar cualquier cosa, ¿verdad? Empujándolo, demoliéndolo con dinamita, como muchas veces demuelen la gente para reconstruir y tener un nuevo terreno para volver a reedificar. Derriban los edificios viejos y que ya no sirven. Cuando hablamos de muro, es un muro vertical hecho de piedra, hecho de cemento, hecho de ladrillo o de otro material que hace que algún lugar se separe del otro y hay una división. Cuando tú y yo alzamos una muralla que rodea un lugar o en algunas épocas, ¿verdad? Sirvió de defensa o de protección estas murallas, como vemos en la palabra en todos los de los pueblos, incluso de Israel, que levantaba sus murallas cuando estos hombres de Dios, ¿verdad?, querían proteger el pueblo, pues ellos construían una muralla para estar defenso a la defensiva de los enemigos. Argumentos, ¿verdad? Es una explicación de razonamiento que demuestra o justifica algo. No me convencerás con tus argumentos de cualquier cosa, o como era chico y ahora no soy chico, ¿verdad? Por poder así. Razón que se da a favor o en contra de una opinión es argumento. Sus argumentos, cuando tú vas al juez y te presentas con tu abogado y el juez dice, ¿sabes qué? Esos argumentos carecen de base. No tienes nada que te compruebe que tú eres inocente o que tú eres culpable, ¿verdad que sí? Esos son argumentos. Argumentos se trata de razonamiento que se utiliza para demostrar o probar una proporción o para convencer a otra persona de aquello que se afirma o que se niega. Por ejemplo, antes de enojarte, debes escuchar mis argumentos. No puedes defender una idea semejante, ¿verdad?, sin escuchar a otros y sin prestar atención. El argumento dado por el gerente, ¿verdad?, dice la traducción del diccionario, para explicar la decisión no conformó a nadie. Dice que confiar en que ese argumento permitirá obtener un beneficio. El argumento en la expresión, ya sea oral o escrita, de una teoría, permite justificar algo como una acción razonable con los dos fines posibles de encontrar, ¿verdad?, una justa, cuando estamos yo sé que estoy leyendo un poquito, pero un argumento debe de ser coherente y consistente en cuanto a las leyes, sin exhibir contradicciones, ¿verdad que sí? Solo de este modo lograrás cumplir con su objetivo. De lo contrario, será arrebatado o rechazado por el receptor o por el juez, ¿verdad? Para la lógica, un argumento es un conjunto de primicias al que se sigue a una conclusión. Cuando esta conclusión se sigue necesariamente de las premisas, se habla de argumento deductivamente válido. Eso es término, ¿verdad?, de gente que están con abogados y etcétera, etcétera, etcétera. Pero Primera de Timoteo
vamos a ver, dice en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 5, el principio de mis instrucciones es que todos los creyentes sean llenos de amor, que broten de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasaron el tiempo en debates sin sentido. Dice el 7, quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni una idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Porque te tenía que leer qué era lo que significaba, y a lo mejor me estás diciendo, wow, Aline, yo no sé qué está hablando, de qué quiere decir un argumento. Pues sabes qué, es que los doctores y estos escritores de la palabra hablaban con una convicción, porque venía del Espíritu, y Dios sabe lo que está tratando con cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos a la palabra, tenemos que escudriñar por qué Dios está diciendo lo que dice. Y quiere decir que en Timoteo, ¿verdad?, nos dice lo que estaba pasando con algunas personas que desviaron estas cosas y empezaron a tener debates sin sentido. Por eso es el versículo clave de que te di al principio. Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 15 al 16, dice, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes calle a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Me estás diciendo, oh my goodness, Arlene, ¿para dónde tú vas? Pero mira lo que dice el 16, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Dice la palabra, estuvimos hablando, que debemos de amar a Dios, que debemos de temerle, que debemos de caminar, de que debemos que pensar, de que no tenemos que estar en doble ánimo. Y muchas veces nosotros comenzamos a andar con muros dentro de nuestras vidas y no lo derribamos y entramos en contiendas, como pasa en este versículo de 2 de Corintios, donde habla que tenemos que derribar todo argumento y toda altivez. Yo tengo argumentos que no necesariamente son basados en la palabra, porque crecí, mis papás y los papás de mis papás hicieron una cultura dentro de mi casa, dentro de mi hogar, y cuando yo vengo a Jesucristo, yo quiero tener esos mismos argumentos y ese mismo razonamiento cuando vengo al Señor. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra, ahora mismo te leí, que ya nosotros somos libres, ¿verdad? Pero somos esclavos de Jesucristo y no tenemos derecho de tomar esa libertad en vano, cuando nosotros sabemos que tenemos cosas que cumplir dentro de la palabra. ¿Por qué argumentos y por qué toda altivez? Porque el enemigo ha construido en nuestros corazones que seamos activos, que seamos orgullosos, que dependamos de nosotros, que dependamos de nuestras fuerzas, de nuestro dinero, de lo que hacemos, y pensamos que todo es en base de nosotros. Y es ahí donde Pablo le habla a los corintios, le dice, no, espérate una cosa, todos esos argumentos que tú tienes, que no son basados en la palabra, tú los tienes que derribar. Por eso te hablé de qué significaba derribar. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces tenemos murallas y tenemos conceptos y tenemos ideales y tenemos cosas que hemos vivido por muchos años, pero no pegan con la palabra del Señor. Y pensamos que como yo nací así o como mis papás me enseñaron así, yo debo de quedarme así, y que sabes que todo lo que está en la palabra no me incumbe, sino yo hago lo que se me hace más fácil, y lo demás pues Dios sabe que yo nací así y que soy así. Pero sabes qué, la palabra nos dice que tenemos que amarlo, respetarlo en todo, con todo nuestro corazón. La palabra derribar es una palabra militar, ¿verdad? Y lo podemos ver cuando entran en guerra. Eso, vamos a derribar el enemigo, ¿no? Tenemos que saber que si estos argumentos quedan en pie, los argumentos que yo tengo, porque hay cosas, yo no voy a entrar en debate en qué cosas, porque tú sabes los argumentos que tú tienes en tu corazón y los que tú tienes, los murallas que tú tienes en tu vida, que no le haces accesible al Espíritu Santo de Dios que los derribe. Y es ahí donde tú y yo tenemos que buscar al Espíritu Santo y decirle, vamos a hablar,
Vamos a tener una conversación. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo? ¿Cuáles son los muros y los argumentos que yo tengo que derribar en mi vida? ¿Por qué tengo tanta altivez? ¿Por qué? ¿Qué es lo que produce? Pero vamos a buscar en la palabra cuál es el verso que me dice y me asegura a mí que mis argumentos deben de ser derribados. Pero seguimos ahí, ¿verdad? Entramos en una guerra. Dice la palabra que nosotros somos soldados de Jesucristo, ¿verdad que sí? Tienen esos argumentos que van en contra del conocimiento de Dios, tienen que ser derribados para poder tener una mente clara y un caminar seguro en el Señor. Cada ejército tiene un capitán, ¿verdad? Yo tengo un capitán y se llama Jesús. Ese es nuestro capitán. Tenemos que tener plena confianza en lo que Él dice. Tenemos que dejar que Él controle nuestra manera de pensar. Cada vez que nos damos cuenta que un pensamiento no concuerda con la enseñanza bíblica, tenemos que derribarlo. Yo no puedo hablar de los míos porque a lo mejor no son los tuyos, pero en esta hora tienes un examen conmigo. ¿Sabes qué? Ve y busca todos aquellos argumentos que tú tienes en tu corazón y que estás contendiendo, y a veces estás en doble ánimo y piensas que Dios te va a contestar, pero Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Primero, ponte en una sola posición. Deja tu corazón en mis manos. Pídele al Espíritu Santo y yo te voy a enseñar. Cada vez que nos damos cuenta de que un pensamiento no concuerda con la enseñanza bíblica, tenemos que derribarlo. No hay conflicto grande cuando Dios en Dios se puede resolver. En 2 Corintios capítulo 10, estoy virado con los capítulos y versículos. Capítulo 10, verso 3 al 4. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Fortaleza y murallas es lo mismo. Todos nosotros a veces levantamos, ¿verdad? Tenemos que saber derribar esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento del Señor. Hoy estaba escuchando un video y no voy a decir de qué es, pero el muchacho explicaba que hoy en día nosotros hacemos algo, ¿verdad? Mucha gente se justifica y dice, yo hago esto porque ¿verdad? Ya la ley pasó de Moisés y etcétera, etcétera, y el Nuevo Testamento ya, pues tú sabes, algunas cosas que no se, ¿verdad? Que no se tienen que hacer porque ya se cumplieron cuando Jesucristo vino y está en nuestro corazón y es nuestro sacrificio bíblico, etcétera, 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 etcétera. Se me está cambiando el tiempo, por eso estoy hablando rápido, pero sabes que hay leyes morales que el Señor nos dejó a nosotros, y cuando nosotros nos enfrentamos a eso y las vemos a través del Nuevo Testamento, tienen validez de que nosotros tenemos que seguirlas practicando. Cuando dicen, por ejemplo, que más no matarás, en el Antiguo Testamento también Jesús habló de no matar, de no adulterar. Entonces hay cosas, ¿verdad?, que no vamos a entrar en detalle porque la razón de esta reflexión no es entrar en ciertos detalles, pero sí estaba este video diciendo, esta es la razón por la cual no debo de hacer esto. Y mucha gente justifica con argumentos bonitos, con argumentos decorados con flores y naturaleza, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabes? No importa cuán decorado estén tus argumentos, si no concuerda con la palabra de Dios, tienes que derrubarlos. Y es difícil reconocerlo porque nuestra actividad, nuestro orgullo, no nos permite reconocer que nosotros estamos mal. Pero cuando nos enfrentamos delante de la palabra y vemos que la palabra me dice ciertas cosas que yo tengo que cambiar, entonces yo le estoy temiendo a Dios, entonces yo estoy amando a Dios, entonces yo quiero caminar en el camino de Dios, entonces yo quiero conducir mi vida. Cuando tú y yo contendemos con la palabra y le decimos a la palabra, ¿sabes qué? Esto es muy duro, y le paso la página, estamos con argumentos de altivez en contra del conocimiento que el Señor nos dejó a través de su palabra. ¿Cuáles son los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios? Son argumentos promovidos por los más potentes medios de comunicación. Lo que la gran mayoría cree es que lo que más
a menudo se escucha es lo que tiene que ser. La historia ha probado una y otra vez que la mayoría no siempre tiene la razón. Cristóbal Colón, ¿verdad?, probó que la mayoría estaba equivocada al creer que la tierra era plana. Yo no sé si usted, me encanta la historia, pero Cristóbal Colón dijo, no, yo voy a descubrir esto, porque como que hay ciertas cosas que no me concuerdan. Y sin embargo, él se dio el viajecito y comprobó ¿verdad?, que el mundo era redondo, no era plano como las personas pensaban. Dice que Nicolás Copérnico probó que la mayoría estuvo equivocado en creer que el sol giraba alrededor de la Tierra. Y no, la Tierra gira alrededor del sol. Así que cuando nosotros tenemos argumentos que no estamos seguros y que nos los han dicho, a veces queremos vivir como el mundo lo quiere hacer. A veces fijamos el modelo en el artista, en el modelo, en el artista. Hoy mismo estaba viendo a una jovencita que está bien histérica promoviendo la vida de otra muchacha, y me imagino que ella quiere ser como ella. Me imagino que ella le encanta todas las cosas que la muchacha hace, pero cuando vemos que es la vida de la muchacha, no concuerda con la palabra del Señor. Sus hechos, sus acciones no están basadas en la palabra, pero nuestros jóvenes y nuestros niños están siendo influenciados por la internet, por la televisión. Nosotros estamos influenciados por la internet y por la televisión, y comenzamos a tener argumentos y razonamientos errónicos que van en contra de la palabra del Señor, y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. El problema con los sentimientos es que no son fijos, porque pueden cambiar de un otro, ¿verdad?, de otro a otro día. Por eso les comentaba la semana pasada que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando tú vas a ver, cuando hay argumentos que no están dentro de la palabra, eso hace que nuestra vida esté inestable. Eso hace que mi vida no esté segura en Cristo Jesús. Te había dicho que Santiago le escribe la carta a esta gente, a los judíos que estaban, ¿verdad?, siendo perseguidos y se dispersaron en diferentes ciudades, y ellos estaban en ese doble ánimo. Y a veces nosotros estamos en este doble ánimo, pero la razón la cual nosotros a veces estamos en el doble ánimo es que el conocimiento de Dios es alterado con mi conocimiento, y yo no dejo que la palabra me corrija, y yo sigo en esa altivez en mi corazón y no dejo que el Dios opere en mí. ¿Sabes? También, al contrario de la verdad revelada en la Biblia, es siempre la misma. Nos dice una cosa u otra, o otra cosa, o nos dice lo mismo en otra manera, pero el humanismo es el hombre mismo, es capaz de encontrar una solución para cualquier problema aparte de la ayuda de Dios. La nueva era es una mezcla de espiritismo y misticismo que deja que la gente esté desorientada. El materialismo, todo lo que importa es la adquisición de bienes materiales. Su lema es paz, pan y trabajo. Hay estas tres cosas, ¿verdad? Ya se me acabó el tiempo, pero ¿sabes qué? Te dejo con un pensamiento. Derribemos los argumentos, razonamientos que no vienen de Dios, en una vida de intimidad con Dios a través de la oración y el ayuno. Debemos derribar los pensamientos negativos, pues en muchas ocasiones estamos en guerra contra nuestra propia imaginación. Dice Isaías 55:9, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que tus caminos, y mis pensamientos más altos que mis pensamientos. Sabes, se me acabó el tiempo, pero te quiero dejar con este pensamiento. Dios interrumpe tus pensamientos para que cambie tu comportamiento basado en lo que Él ha dicho en las Escrituras. La confesión de nuestra boca deja ver la creencia de nuestro corazón. Nuestro nivel de fe nunca será mayor a nuestro nivel de confesión. La confesión es la acción
correspondiente a nuestra fe. Si tú y yo, todo lo que hablamos, todo lo que amamos, todo lo que pensamos va en contra de la palabra del Señor, entonces tenemos que derribar esos argumentos. Vamos a provocar en nuestras vidas de hoy en adelante que todo argumento que no está basado en la palabra del Señor sea derribado, que todo argumento que no sea bíblico sea desechado de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro andar, porque sabes que a Dios no escucha a personas que están entre dos debates, porque Dios está esperando que tú y yo estemos plenamente seguros en Él y que podamos escuchar su palabra y no solamente escucharla, sino vivir a través de ella. Medita en la palabra porque ella te determinará tus pensamientos y tus pensamientos serán los que dirijan tus emociones. Tus emociones no deben seguir tus pensamientos. Se me acabó el tiempo, así que estaremos con el favor de Dios este viernes, si Dios lo permite. Así que quédate aquí en la frecuencia que siempre te bendice, Radio Visión.